Él es mi amigo, Abraham. Y Dios dice lo mismo de los que creen en Él, que ustedes son amigos de Dios. Así que llegamos ahí a Juan 11 y recordamos que querían apedrear a Jesús por decir que Él es Dios, el Mesías, Dios hecho carne. Y algo de contexto, si sabemos que los versículos 1 al 10 que ya leímos fueron el ministerio público de Jesús, del capítulo 11 en adelante, ahora es el ministerio privado de Jesús. ¿Okay? ¿Cuántos años ministró Jesús aquí en la tierra? Aproximadamente 3 años. Así que estamos viendo ya el final del ministerio de Jesús. Estamos aquí en el capítulo 11 y esto marca ya la llegada de Cristo hacia la cruz. Así que vamos a Juan 11, versículos 1 al 5. Vamos a leer todos juntos esta parte para dar inicio a nuestro mensaje en esta mañana. Y vemos lo primero que es esto, una enfermedad grave. Juan 11, del 1 al 5, todos juntos dice así. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue el que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Hacemos pausa ahí. Vemos esto como inicio. Vemos una enfermedad grave. Y te hago esa pregunta, ¿qué temporada de enfermedad has vivido tú? Donde todos se están enfermando, o sea, ya vimos la pandemia, todos se enfermaron y ahora no solamente del COVID, sino de otro tipo de influenza, otro tipo de enfermedad. Pero, ¿qué temporada de enfermedad has vivido tú? ¿Has pasado tiempo en el hospital? ¿Has pasado tiempo en casa reposando, deseando estar en una iglesia, deseando estar en la escuela, en el trabajo y no puedes porque estás enfermo? Eso que vivía este hombre llamado Lázaro. Y Lázaro, María y Marta, ellos eran amigos muy cercanos de Jesús. Dice la Biblia que él amaba a María, Marta y Lázaro. ¿Y qué nos enseña esto? Que a pesar de estar cerca de Jesús, eso no garantiza de que no nos vamos a enfermar. Aunque estemos cerca de Cristo, eso no garantiza de que no vamos a tener problemas. María, Marta y Lázaro estaban bien cerca de Jesús porque su casa, su hogar, llegó a ser una sede ministerial. Desde su casa evangelizaba, desde su casa alcanzaba personas. Era una sede para el ministerio. Y para que entendamos el nombre de Lázaro, porque de eso se trata, ya conocemos la historia que Jesús resucitó a Lázaro, lo vamos a ver la próxima semana. Pero el nombre de Lázaro significa esto, Dios me ayudará. Y es un nombre perfecto para este hombre que iba a morir y que iba a necesitar la ayuda de Dios. Lázaro significa Dios me ayudará. Seguimos ahí en el texto, versículo 3, y dice, las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Esa siempre es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué es que batallamos, nos enfermamos? ¿Por qué morimos? Y aquí Jesús dice algo muy interesante. Cuando le dicen a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo, o sea, Lázaro, dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado o magnificado, en otras palabras. Acabamos de cantar. ¿Qué significa magnificar? Hacer grande el nombre de Dios. Y vemos esto. 5. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Él amaba a ellos. Entonces la pregunta es esto, ¿por qué es que iban a sufrir? ¿Por qué es que iba a morir Lázaro? Esta enfermedad, ¿por qué pasó? Dice Jesús muy simple, para que el Hijo de Dios sea glorificado. El propósito de tu sufrimiento, de nuestro sufrimiento, es para que Dios se glorifique por medio de él. Pablo dice en otra parte de la Biblia, dice, doy gracias que puedo padecer los mismos sufrimientos que Cristo. Dice, doy gracias que puedo completar los sufrimientos de Cristo. ¿De qué se refiere Pablo? Cristo sufrió una muerte horrorosa, la peor muerte, crucifixión. Y dice que los apóstoles y los que creen en él tienen que completar esos sufrimientos. Que vamos a compartir lo que él compartió. Si queremos ser como Jesús, tenemos que aprender a sufrir también como Jesús. Eso es lo que significa ser un discípulo. Caminar detrás de un maestro, aprender de tu maestro
Y la pregunta es, ¿cómo es que sufrió Jesús? Cuando Jesús sufrió, Él dio gloria a Dios. Dijo, Padre, se haga tu voluntad. Cuando Jesús sufrió, Él no maldijo a las personas, sino dijo, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Cuando Jesús sufrió, Él entendía que era para un propósito mayor, que tal vez no lo iba a ver ahí mismo, pero cuando resucitara lo iba a ver. Dice Isaías que cuando el siervo de Dios, Jesús, sea muerto, dice que después va a haber su descendencia, que va a haber un propósito después. Todo lo que nosotros sufrimos, hermanos, tiene un propósito. No sabemos cuál va a ser el propósito, pero un propósito sobre todo va a ser esto, glorificar a Dios. ¿Cómo es que Dios va a usar tu sufrimiento para glorificarlo a Él? Personas que han experimentado dolor, muerte, sufrimiento, pueden ser de bendición a otras personas cuando ellos viven lo mismo. Carlita y yo nos gusta juntarnos con Ms. López, que es una gran amiga, y su esposo, Mr. López, y aprendemos de ellos, porque ellos ya están avanzados en lo que es no solamente edad, pero en años de matrimonio, estar juntos, casados. Y nos gusta aprender de ellos, sus errores, sus aciertos, la forma en cómo se tratan, la forma en cómo son de bendición a otras personas. Pasando tiempo con ellos nos damos cuenta, ok, así debe ser un matrimonio. Así igual con Cristo. Cuando sufrimos, si nos acercamos a cómo Él sufre, podemos ser más como Él también. Y vemos esto en el texto ahí que dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Cómo fue este amor que Jesús, que Cristo tuvo por ellos? Fue un amor puro, un amor sincero, un amor activo. Tú no puedes decir que eres un amigo de alguien si no los buscas. No puedes decir que eres un amigo de alguien si no les sirves. No puedes decir que eres un amigo de alguien si no los perdonas. Jesús fue un buen amigo para estos hermanos, María, Marta y Lázaro, no solamente por sus palabras, sino por sus hechos. Y eso que vamos a aprender también. Si somos sus discípulos, queremos ser como Él, debemos ser buenos amigos también a los demás. No solamente para ser buenas personas, sino porque Cristo nos dijo, así es como se va a dar al mundo cuenta de que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? Por el amor que se tienen los unos a los otros. Y seguimos en la historia. Vamos a Juan 11, del 6 al 16. Y dice esto, la gloria de Dios. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y hermanos, esto no tiene sentido, ¿verdad? Jesús, porque amaba a Lázaro, ¿por qué no se fue inmediatamente a donde estaba? ¿O por qué no hizo lo que hizo con el hijo de este oficial? ¿Por qué no dio la palabra para que se sanara Lázaro? Puede haber sido que estas fueron las preguntas que se hizo María y Marta. ¿Por qué no es, Señor, que das la palabra para que se sane? Esperó 2 días más. ¿Qué quiere decir esto? Que en su soberanía Dios permitió que la condición de Lázaro empeorara. Porque Él sabía que Lázaro tenía que morir. Y no dio la palabra, no hizo el milagro a distancia, ni tampoco apresuró los pasos para llegar. Se quedó 2 días más esperando. Tenemos que entender que Dios es soberano, hermanos. Dios es bueno. Parte de ser bueno es ser soberano. Tenemos que confiar que Dios sabe lo que Él está haciendo, aunque usted y yo no lo comprendamos. Que, como dice la Biblia, Dios da la vida, Dios quita la vida. Que usted y yo, por preocuparnos, no podemos crecer, no podemos extender nuestra vida un día más, porque Dios está en control de todo. No existe una hoja de un árbol que se caiga sin el permiso de Dios. No hay un ave que esté volando, que muera, que Dios no lo haya dicho, ahora vas a morir. Dios está en control. Podemos confiar en eso. Porque el mundo, y hay que hacer esta comparación, el mundo no tiene esperanza. El mundo te dice esto, nosotros no somos creación especial, sino somos changos con suerte, ¿verdad? Y siempre dice mi pastor, tal vez ustedes parezcan changos, nosotros no somos changos, somos creación especial de Dios. Pero el mundo te dice esto, somos moléculas que tuvieron suerte en una piedra hace 4 billones de años y por eso es que estamos aquí. No, somos creación especial de Dios con un propósito que es glorificar a Dios.
¿Qué más? Vemos aquí. Mira el versículo 7. Dice, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Cuando lo querían apedrear, dice que se apartó del templo. Pero ahora que su amigo Lázaro estaba enfermo, iba a regresar a esa región, a esa misma área. La ciudad o el pueblito de Betania estaba a 2 millas del templo de Jerusalén. Así que muy pronto, ¿en cuánto caminamos 2 millas? En 20 minutos camina bien rápido, hermano. Perdón. O manejando, dice. No, corriendo, dice, corriendo. Corriendo. Hombre, como quiera corre muy rápido. You're a very healthy man. Una vez me acuerdo, una pausa aquí, una vez recuerdo que estaba en la universidad con BSM sirviendo y no tenía mi carro esa vez, había pedido ride y no sé por qué se me cerró la mente de pedir ride para mi casa. Es que me vine caminando de la universidad hasta como aquí, Logos, por decir. Me tardé muchas horas en llegar y cuando llegué a la casa me decía mi esposa, ¿por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste nada? Hubiéramos llegado en 10 minutos. No sé cuántas horas me tardé, creo que desde la 1 hasta las 5, caminando. No son 4 horas de aquí a la universidad, pero me tardé. Fui despacio, caminando. Sí, me puse a platicar por ahí. Jesús estaba a 2 millas cerca de los que lo querían matar. Y los discípulos le dicen, te iban a apedrear y vas a regresar otra vez, no tiene sentido, te van a matar. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús se arriesga por los que ama. Es un ejemplo de lo que es la salvación. Cristo dejó, ¿dónde estaba Cristo antes de venir a la tierra? En el cielo. ¿Qué nos dice Isaías? ¿Dónde estaba Jesús? Sentado en su trono. Los ángeles lo adoraban, santo, santo, santo. Pero descendió a la tierra como un bebé, como un hombre cuando creció. Él se arriesga su vida por los que Él ama. Él estaba dispuesto de arriesgar su vida por Lázaro y por sus hermanas. Que Dios servimos, ¿verdad? Que pone su vida a riesgo por nosotros. Mira lo que dice en el versículo 9. Jesús le responde a los discípulos, no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. ¿Qué está hablando aquí? Dice Jesús, todavía no ha llegado mi hora de morir. Voy a ir ahí y me van a querer matar, pero todavía no me van a matar, porque de esa no es la forma en la que voy a morir. Hubiera sido muy rápido una muerte con piedras, ¿verdad? Una piedra a la cabeza, ahí hubiera muerto Jesús. No, Él tenía que sufrir todo lo que sufrió. Latigazos, ser golpeado, poner una corona de espinas en su cabeza, ser crucificado. Todo eso lo tenía que sufrir. Por eso dijo, mientras andamos en luz, andamos bien, no tropezamos. Pero cuando llegue la noche, entonces sí tropiezan. Ya va a llegar mi hora, todavía no había llegado. ¿Qué también nos dice eso? Que aún de eso estaba en control Dios, de cuándo iba a morir Jesús. Seguimos ahí y vemos en el versículo número 11. Dijo esto y después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente de sueño, de dormir. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes, dice Jesús, me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a donde está Él. Dice Jesús, vamos a despertar a nuestro amigo que está dormido. La Biblia siempre en el Nuevo Testamento usa esta imagen de dormir para lo que es la muerte. Ahora, ¿qué pasa cuando morimos? La Biblia nos dice que cuando morimos nuestro cuerpo va al polvo de donde venimos, pero el alma regresa a Dios que la ha dado. Y si somos creyentes, vamos a estar en su presencia inmediatamente. Hay algunas religiones, hay algunas sectas que enseñan esto, de que cuando tú mueres, tu espíritu y tu mente se duermen y no sabes lo que está pasando. Eso no es cierto. Pablo decía, el morir es Cristo. Decía Pablo, para mí es mejor morir porque sé que voy a estar con Cristo.
El ladrón que estaba al lado de Cristo siendo crucificado dijo, recuérdame hoy cuando vengas en tu reino, y Cristo dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que para el cristiano, el morir es estar con Cristo inmediatamente. Pero la Biblia usa esta imagen de dormir, porque así parecía, ojos cerrados, dormidos. ¿Cuántos de ustedes han ido a un funeral? Levanta la mano. ¿Y cuántos de ustedes les ha tocado ir a ver el cuerpo, el cadáver, los restos de la persona? Se ve muy diferente, ¿verdad? Y tenemos familia aquí que acaba de perder familiares. Y vamos a ver lo que fue un funeral en un momento. Pero dice la Biblia esto, que la muerte para el creyente es como dormir. El cuerpo duerme. Pero va a haber un día, hermanos, donde Cristo nos va a despertar, por decirlo así. Cuando el alma y el cuerpo se van a reunir, cuando van a ser transformados en un nuevo cuerpo que jamás va a morir, una existencia con Dios eterna. Y mire conmigo en 1 Tesalonicenses, lo tenemos aquí en la pantalla, solamente anote por ahí. 1 Tesalonicenses dice así Pablo, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que, ¿qué dice? Los que duermen, esta imagen de dormir, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. A los que durmieron en Jesús. Jesús dice, Lázaro murió, lo voy a despertar, está dormido solamente. Pero en realidad se había muerto. ¿Y cuántos días ya llevaba Lázaro muerto para cuando llegó Jesús? 3 to 4 days. ¿Qué pasa en 3 a 4 días? El cuerpo se empieza ¿a qué? Decompose. Es algo que dicen putrefacción. Empieza a pudrir la piel. Y hoy en día, cuando vamos a un funeral, vemos el cadáver, le acaban de meter muchos químicos para que mantenga su forma, para que sea presentable. Los judíos no hacen eso en sus funerales, o no hacían eso. Los judíos solamente el cuerpo lo enredaban y le ponían aromas encima, pero era un entierro muy natural, por decirlo así. Pero lo bueno es esto, hermanos, que nosotros que dormimos, dice que algún día vamos a despertar con Cristo. Y por eso es que usted y yo, hermanos, no sufrimos de la misma forma que el mundo cuando alguien muere. Cuando alguien muere en Cristo, sí nos duele, no los vamos a volver a ver, tal vez en este mundo. Como decía David cuando perdió a su bebito, dice, él ya no va a volver a mí, yo voy a ir a verlo a él algún día. Pero Cristo nos va a despertar. Así que no sufrimos igual como los del mundo cuando alguien muere en Cristo, porque para nosotros entendemos, están en realidad en un mejor lugar. Muchas veces los sacerdotes, los predicadores, cuando van a un funeral, dicen cosas sin en realidad pensar. Dicen, esta persona está en un mejor lugar. ¿Y es cierto eso muchas veces? No. Un no creyente que muere no va a la presencia de Cristo, va al infierno. Mi pastor comparte esto y lo acaba de compartir, es verdad, en el aniversario. Dice, yo no lo digo con gozo ni alegría, pero yo sé que ahorita mismo mi padre está en las profundidades del infierno porque él nunca creyó. Él hasta su último día rechazó a Cristo. Los perdidos están perdidos. Los que creen, tenemos esperanza. Seguimos en adelante. Dice Jesús aquí, me alegro de que no estuve ahí porque es para beneficio suyo. ¿Cuál fue el resultado de resucitar a Lázaro, que vamos a ver la próxima semana? ¿Qué fue el resultado? Él fortaleció la fe de sus discípulos. Ellos vieron, tiene poder Jesús para resucitar a los muertos, Él es Dios. Pero también tuvo otro resultado, garantizó su muerte. Después de hacer este milagro, en realidad lo querían matar aún más. No lo iban a hacer un juicio, no lo iban a llevar a la corte para demandarlo, ya habían decidido, merece morir. Seguimos ahí en el texto, Juan 11, 17 al 27. Y vemos esto, la resurrección y la vida. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El cuerpo ya se estaba pudriendo. Ya había comenzado la decomposición de Lázaro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros o como a 2 millas. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. ¿Qué está pasando aquí? Un funeral religioso. Yo he visto esto, hermanos. Me ha tocado ir a varios funerales.
la tía y la otra tía que se andan peleando por los terrenos. Ahí están las dos, llore y llore, y ahora sí se andan abrazando y se quieren, y mi padre hubiera deseado que estuviéramos en paz. Nomás entierran el cadáver y otra vez se están demandando por los terrenos. ¿Qué llamamos eso? Hipocresía, ¿verdad? Vemos eso también, ejemplos de la hipocresía. Y aquí es el sermón interactivo. Ayúdame a entender. Deme un ejemplo de algo que usted haya visto que usted diga, esto es hipocresía. No es la misma persona en dos lugares diferentes. Un ejemplo breve. Yo les doy uno mientras piensan, ¿verdad? Siempre hay hermanos, ¿verdad?, que hacen su ministerio, a veces sin ganas, y había un hermano que abría las puertas, y cuando venía, yo siempre venía bien alegre, hermano, ¿cómo está? Me daba los 3 deditos nomás. Bien, hermano, pásele, pásele. Bien sin ganas. Y cuando nos veíamos en el HB, ni saludaba, solamente pasaba y como que ni te conozco, ¿verdad? Señor Orozco, dicen. Así decía mi mamá. Deme ejemplo de lo que es la hipocresía. Algo que usted haya visto que diga, no concuerda esto. Tener una doble vida. Ser cristiano, pero afuera eres completamente otra persona. A veces hasta hay hombres que tienen otras mujeres. Sí, exacto. Sería algo triste si en el funeral de tu padre llegaras y te encuentras con más, que tienes más hermanos, ¿verdad? Exactamente. Hipocresía. Lo que vemos en este funeral es hipocresía. ¿Por qué? Porque Marta, María y Lázaro, ellos sí creían en Jesús. Ellos eran discípulos de Él. Pero aquí vienen los judíos que odiaban a Jesús, que querían matar a Jesús, que mientras van a un funeral para según consolar a estas mujeres, están pensando en cómo pueden matar a Jesús. Y vemos que venían para consolar por la muerte del hermano. Versículo 20, seguimos ahí en el texto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, le fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Vemos esta diferencia de dos hermanas. Marta dice, ahí viene Jesús, déjame ir a verlo a dónde está. María se queda sentada. Tal vez por la pérdida, por la desesperación, la frustración, tal vez coraje hacia Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué no diste la palabra para que se sanara mi hermano? Que vamos a ver en un momento. Se queda María. Guárdese eso en la mente. 21. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Me gusta esta expresión de Marta porque es honesta. Hermanos, muchas veces fingimos santidad, fingimos que tenemos las respuestas para todos, no la tenemos, no somos Dios. O muchas veces guardamos las emociones porque no quiero que me vean de esa forma, no quiero que sepan que soy así. Marta fue honesta. Dice, si hubieras estado aquí, Señor, él no habría muerto. Tal vez se le sale un poquito la frustración, pero mira también lo que dice. Dice, pero aún ahora, ya estando muerto Lázaro 4 días, yo sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Dice, aún así confío en ti, Jesús. Tal vez no necesariamente que lo vas a resucitar, ella no sabía que lo iba a hacer. Y vamos a ver por qué. Pero dice, aún así tengo fe en ti. Aún así confío que tal vez me puedas consolar, que puedas quitarme este dolor, que tú harás lo correcto, Jesús. Confío en ti que Dios te concede lo que tú le pides. Y mira la respuesta del Señor a esa respuesta de fe que ella le dio. Tu hermano, ¿qué dice? Resucitará, le dijo Jesús. Dice, él va a volver a vivir. Marta le contestó, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Los judíos entendían que al final de la historia humana, Dios va a resucitar a todos los muertos para juzgarlos. Es lo que entendían los judíos y es lo que entendía Marta, siendo una mujer judía. Algún día todos los buenos y los malos van a resucitar para ser juzgados por Dios. Pero mira lo que dice Jesús. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, ¿qué dice? Vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y la pregunta que siempre hace Jesús, ¿tú crees? ¿Do you believe? ¿Crees esto?
Qué pregunta tan difícil para Marta. Ponte en su lugar. Mi hermano que servía y amaba a Jesús está muerto. Jesús no lo sanó. Y yo sé que algún día vamos todos a resucitar. Ahorita soy inconsolable. Jesús le dice, todo el que cree en mí, aunque viva, aunque muera, dice, va a vivir. Y el que cree en mí vivirá y jamás morirá. ¿Sabes lo que es fe, hermano? Cuando no ves algo, pero lo crees. Dice que es la convicción de cosas no vistas. Cuando tú estás seguro de algo que no lo ves, pero sabes que Dios lo va a hacer. Y esa es la vida cristiana. Dios no te garantiza respuestas. Dios no te dice, aquí está el por qué y el por qué hago las cosas. Al contrario, Dios, francamente y honestamente, dice, ¿tú quién eres para darme consejos a mí? ¿Estuviste ahí cuando yo creé la tierra? ¿Estuviste ahí cuando puse el firmamento, cuando puse todo en su lugar? No nos pongamos a hacerle preguntas a Dios que no nos va a dar respuesta. No es saludable para nosotros. Es como tratar de pescar el viento, no lo vas a hacer, imposible. Pero ahí es donde viene la fe, la convicción de cosas no vistas. Y le pregunta, Marta, ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Mira la respuesta de Marta, tan linda, 27. Ella le dijo, sí, Señor. No le dijo rabí, maestro. Le dijo, Señor, Dios, Adonai. Sí, Señor. Yo he creído, ¿qué cosa? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Varias cosas aquí. El funeral religioso era de esta forma. Tenemos unas imágenes de estas mujeres. Estas mujeres en la India son profesionales para los funerales. Quiere decir que cuando alguien muere en tu familia, tú la contratas y ellas como profesionales vienen y lloran por ti. Y dices, ¿por qué hacen eso? Era una tradición que tenían también los judíos. Tú tenías que contratar a mujeres para que lloraran por ti y por tu familia. Tenías que contratar a los religiosos para que vinieran y hicieran su show religioso de la muerte. Y tal vez no era con mala intención, tal vez era para sentir el dolor que esta familia está sintiendo. Pero vemos esto, el funeral religioso. ¿Por qué? Porque había hipocresía ahí. Estaban ahí presentes los que odiaban a Cristo. Y te pregunto, ¿a quién has perdido tú? ¿Tú a quién has perdido? ¿Quién se te ha adelantado? Como decía, ¿verdad? La canción de Intocable, ¿verdad? El amigo que se fue. ¿A quién has perdido? ¿Pensaste que Dios se lo llevó muy temprano? ¿Pensaste que Dios cortó la vida antes de lo necesario? Dios sabe de nuestras vidas. Nuestra vida que es como un vapor, que ahorita estamos y todo el dolor de cabeza que nos dimos por cosas que no valen la pena, mañana se acaba nuestra vida. Cristo iba a venir a consolar a Marta diciéndole que la verdad. Y quiero que hagamos una pausa aquí. Recordemos de dónde viene Marta, de María y Lázaro. Y vamos a Lucas 10, lo voy a poner aquí en la pantalla. Mira cómo inició Marta, María y Lázaro en Lucas 10. ¿Cómo es que Jesús los alcanzó a ellos? Lucas 10 es otro evangelio y nos dice otras partes de la historia de Jesús que Juan no nos dice. Pero mira, Lucas 10 dice esto. Mientras iban ellos, los discípulos y Jesús en camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Vemos esta imagen, Cristo entra a la casa de estas hermanas y Lázaro y se pone a enseñar. Y Marta dice, ay, ya llegó el Señor, tengo que trapear, barrer, limpiar, es que está bien sucio aquí. Dice María, al contrario, se fue y se sentó a los pies de Cristo. Dice así, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Qué está diciendo Marta? María, eres bien floja. María, eres una holgazán, levántate, está el Señor, vamos a hacerle de comer o de cenar. Y mira la respuesta de Jesús. El Señor le respondió, Marta, Marta. Cuando dice algo así es como muy tierno. Marta, Marta, por favor. Así te va a empezar a decir Marta también. Marta, Marta, por favor. Dice, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas. Qué honestidad de Cristo, ¿verdad? Estás molesta por tantas cosas. 42.
pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Cómo iniciaron estas dos hermanas? Marta, bien ocupada. ¿Cuántas de ustedes son así, hermanas? Siempre tienen que estar haciendo algo. No puedo estar gastando mi tiempo. Si no estoy haciendo algo, soy inútil. No es cierto. Marta aquí lo que tuvo que haber hecho es hacer una pausa en sus quehaceres para pasar tiempo con Dios. ¿Cuántos de nosotros nos falta eso? Dejar el quehacer, dejar los trastes sucios un ratito para ponerme a hablar con Dios. Dejar mi tarea a un lado, pero no por mucho porque hay que hacerla. Señor, quiero pasar tiempo contigo. Dice, María escogió lo bueno y no le será quitado. ¿Qué es lo que hizo Jesús aquí? No regañó a Marta, sino la ayudó a que entendiera. Es más importante pasar tiempo conmigo que andar ocupada en la vida. Así empezaron estas dos hermanas. Ahora, ya pasó tiempo, unos años después, y vemos a Marta muy diferente. Ahora ella quiere estar con Cristo. Ella fue a buscarlo hasta fuera de la aldea, todavía ni llegaba a la casa. Fue a buscarlo a él. Y ahora María es la que se queda en casa. Muy diferente. Vemos el corazón de Marta aquí, una fe absoluta. Vemos también una promesa que Jesús le hace a los creyentes, resurrección para vida eterna. Los cristianos, hermanos, morimos una vez y después vida eterna. El inconverso, el no creyente, muere dos veces. Muere aquí en la tierra y luego es lanzado al infierno, que dice la Biblia es la segunda muerte. Nosotros jamás vamos a probar el infierno. Y algunos dicen, no, es que aquí está el infierno en la tierra. No, mi hermano, esto es cielo comparado a lo que está por venir. Dice otro pastor esto no es mi idea propia, pero dice este otro pastor esto, que la tierra es lo más cerca que un cristiano va a llegar al infierno y lo espera el paraíso. Y para el inconverso, la tierra es lo más cerca que va a llegar al cielo y el infierno es lo que le espera. ¿Qué vemos también aquí? Que Jesús fue un buen amigo a estas muchachas. Porque Él la consoló con la verdad. Habló con amor. Y algo muy importante que quiero que aprendamos todos nosotros. Muchas veces, cuando tenemos nuestros amigos, familiares que están sufriendo, no tenemos que ir a darles respuestas, ni predicarles, ni confrontarlos. Muchas veces solamente la presencia es suficiente. Aprendamos a dar ese regalo a nuestros amigos y amigas. Presencia. Estoy ahí por ti. No entiendo, no comprendo, no tengo respuestas, no sé lo que es tu dolor, pero estoy aquí contigo. Aprendamos eso. Jesús lo hizo con su amiga Marta. Y bien, llegamos al fin de este mensaje. Juan 11, 28 al 37. Y ese es uno de los versículos más cortos de la Biblia, más impactantes de la vida, de la Biblia y para nuestras vidas, y que muchos no se ponen de acuerdo en lo que significa este versículo tan cortito, pero lo vamos a ver. Y es esto, Jesús lloró. Juan 11, 28 al 37. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos, los enemigos de Dios, ¿verdad?, que estaban ahí con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. O sea, ¿qué vemos aquí? Un funeral. Habrían habido muchas mujeres allá afuera gritando, llorando, porque para eso se les pagó, hagan su espectáculo. Los religiosos hubieran estado adentro tratando de consolarla, va a estar bien, Dios te ama, todo tranquilo, todo bien. Y sale corriendo la muchacha a buscar a Jesús afuera. Pero mira la respuesta, mira lo que ella tuvo que decirle a Cristo. 32. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué hizo esta muchacha? Lo mismo que dijo su otra hermana. Si hubieras estado aquí, no habría muerto. Pero ¿qué diferencia en su forma de estar presentes ante él? Dice que ella se puso
a los pies de Jesús, llorando. La otra hermana no. La otra hermana caminó, no nos dice que se puso a los pies. María se tiró al suelo y comienza a llorar. Guarde eso en su mente por un segundo. Mira esto en el 33. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Qué hizo Jesús con Marta cuando ella dijo, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto, pero aún así creo y te amo? Le dio esperanza. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué hizo con María? Que se arrojó a los pies llorando, por decirlo así, haciendo un berrinche. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. No le dice lo mismo, ¿verdad? Qué interesante. Sino que se pone a ver alrededor y ve también a los hipócritas que ahí vienen detrás de esta mujer. ¿Qué estaba pasando aquí? Estaban haciendo un espectáculo de lo que es desesperación de alguien que no conoce a Cristo. Porque dice esto en el texto, en el versículo 33. Dice, viendo a la mujer llorando, inconsolable, y viendo a los judíos llorando también, hipócritas, se conmovió en espíritu. En el griego, esta palabra se conmovió denota coraje, como que se molestó, se enojó, se conmovió en su espíritu, dentro de sí mismo, porque esta palabra en el griego cuando se usa conmovió en espíritu en contra de alguien, siempre habla de que se enojó con alguien. Aquí dice él en su espíritu se enojó Cristo en su espíritu, se molestó a ver a estas personas que según dicen que le aman, actuando como inconversos, llorando como alguien que no tiene esperanza. Se conmovió y se entristeció, le dio tristeza que esta María, que le había lavado sus pies con su propio cabello, que cuando él llegó a su casa se puso ahí a aprender, maestro, enséñame, quiero aprender. Ahora demostró que no tenía fe. ¿Y qué nos enseña esto? Aunque usted y yo, hermanos, estemos tan cerca de nuestro Dios, van a haber momentos donde vamos a estar débiles, donde vamos a empezar a cuestionar a Dios, hasta hacer lo que hizo esta mujer, criticar a Dios. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. Jesús se molestó, se entristeció, y en vez de darle esperanza, mejor dice esto, 34. ¿Dónde lo pusieron?, preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Y versículo 35, Jesús lloró. Vemos dos respuestas diferentes ante el sufrimiento, y las dos eran cristianas. Una, Marta tenía esperanza. Algún día va a resucitar y tú puedes hacer lo que tú quieras, Señor. María, desesperada, tirándose al piso, llorando, reclamándole a Cristo. Marta sabía que Jesús podía hacer cualquier milagro. María se lamentó, se tira al suelo como alguien que no conocía a Dios. Sí me doy a entender, ¿verdad? Y ahora con ese contexto podemos entender un poquito más. Jesús lloró. Leí 15 comentarios para prepararme para este sermón y no se ponen de acuerdo en casi ninguno de estos comentaristas. Unos dicen, Jesús lloró porque Él comparte nuestro sufrimiento. Vio a las hermanas llorando, Él también se puso a llorar. Y yo digo que eso tal vez no tiene sentido. Si Él lo iba a resucitar, si Él le dijo a sus discípulos, tiene que morir. Si Él le dijo a los discípulos, qué bueno que no estuve ahí para que muriera, para yo resucitarlo. Y un comentarista decía por ahí, uno de los teólogos dice, no lloró por tristeza, lloró por coraje. La palabra que usa la Biblia en el griego para llorar no es llorar como estas mujeres profesionales que lo hacían a voz alta. La palabra mejor traducida es esto, derramó lágrimas. Lágrimas silenciosas. Y ya entendemos por qué las tuvo, por coraje, por la frustración. ¿No crees en mí? ¿Cómo me estás reclamando? ¿No crees que yo soy la resurrección y la vida? Te acabo de enseñar. Y aparte, andan estos lobos aquí haciéndole más daño a mis hermanas. Porque así como andan ellos llorando, desesperados, ahora
la infectaron a ella de esto mismo y ahora se comporta igual que ellos. Qué frustración ha de haber sentido nuestro Dios. Y por eso dice la Biblia, no lloró a voz alta, sino que se le empezaron a salir lágrimas de frustración. 36. Por eso los judíos decían, miren cómo la amaba. Bien hipócritas, ¿verdad? Ellos odiaban a Cristo. Pero algunos de ellos dijeron, y aquí está la realidad, no podía siempre usan esa palabra, ¿verdad? Que abrió los ojos del ciego, haber evitado también que Lázaro muriera. Jesús conocía los doble caras entre los judíos. Vio a su amiga, su hermana, creyéndoles a ellos. Jesús derramó lágrimas silenciosas. Y sabemos que, o podemos entender, inferir, porque no nos dice por qué lloró, sino es nuestra mejor estimación a lo que fue las lágrimas, que fue por frustración y coraje. Porque vemos en el 36 y 37 la realidad, los hipócritas. Si hubiera sido el Mesías, ¿por qué no salvó a su amigo? Ya pensamos igual. Si tú eres Dios, ¿por qué haces esto? Si tú eres Dios, ¿por qué permites esto? Si tú eres Dios, ¿por qué no me salvaste de esto? Cuidado, hermano, en criticar a Dios. Cuidado en condenar a Dios. Dios es inocente. Dios es siempre bueno. Romanos 8, que todo obra para el bien de los que aman a Cristo, hasta la muerte de su hermano, de estas muchachas. Todo obra para bien. Me gusta mucho este texto porque vemos la humanidad de Cristo en amar a sus amigos. También vemos la soberanía de Dios en Cristo, que Él permitió que pasara esto. Y terminamos con esto. Vamos a ver la resurrección la próxima semana, un adelanto. Pero terminamos con Hebreos 4. Y así cerramos este mensaje. Hebreos 4, 14 al 16. Dice, teniendo pues a Jesús, un gran y sumo sacerdote que trascendió los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. No pierdas tu fe, sabiendo que tienes este gran sacerdote. Dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque Jesús derramó lágrimas, porque Jesús experimentó lo que usted y yo experimentamos, porque Él conoce nuestras flaquezas y porque es un buen Dios. Tenemos acceso. Como dijo José Ángel, el velo se rompió. Ahora podemos ir al trono de gracia y buscar a Dios que nos da consuelo para nuestros corazones. Para recibir ¿qué? La gracia, la misericordia, para la ayuda oportuna. Tal vez ahorita no lo necesites, va a haber un momento en que sí lo necesites. Y cuando llegue ese día, Dios te recibe con brazos abiertos. Porque en Cristo, que Él es nuestro sumo sacerdote, tenemos acceso a Dios. Cerramos con esto, hermanos. Dios ama a sus amigos. Y por Cristo tú eres un amigo de Dios. Recuerda eso. Lo vas a necesitar. No pierdas tu fe. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por la honestidad de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú sanes heridas emocionales, mentales, espirituales que mis amigos puedan tener. Te pido, Señor, que así como tú controlaste todo acerca de la vida de Lázaro y su muerte, así, Señor, tú controlas nuestras vidas. Que tú, Señor, guíes nuestros pasos. Que nos ayudes a aprender de tu Hijo Jesús, que con el simple acto de estar presente fue una bendición a sus amigos. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a entender que tú eres la vida, que tú eres la resurrección, que necesitamos tiempo contigo, que necesitamos hacer una pausa en nuestra semana para estar contigo cada día,
para que no podamos caer como María en desesperación. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras flaquezas. Perdona, Señor, por dudar de que tú eres bueno. Sabemos que eres soberano, pero sabemos que también eres bueno. Te amamos, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.